Voy a confesar, esta charla la teníamos pensada hace varias semanas ya, y por supuesto creo que como a más de unos, a mí al menos se me quemaron todos los papeles que tenía redactados cuando surgió la propuesta de Amado, que al día siguiente le hicieron caso, de poner Vicentina al servicio del conjunto del pueblo argentino y de la nación argentina, aprovechando una coyuntura excepcional que en medio de un serio problema financiero del país, Vicentín tiene un problema financiero mucho más serio con el Estado argentino. Respecto a eso yo quiero decir un par de cosas. Indudablemente este hecho creo que nos está indicando que estamos lentamente empezando a entrar ya en la pospandemia. Este es un hecho bastante significativo de lo que puede llegar a ser la pospandemia según lo que haga el gobierno y según lo que hagamos todos los compañeros que integramos el campo nacional y popular. Y no lo digo tanto por el hecho en sí, que por supuesto es auspicioso y uno no puede sino felicitarse y esperar, al menos en el caso de los que somos elenco estable del Centro Jaureche, que sea el punto de partida para la construcción de una empresa nacional de producción, elaboración y comercialización agropecuaria del Estado. Una especie de IPF agropecuaria, no una IPF agro, sino una agro-PF, como objetivo final, digamos, que abarque todas las ramas de la elaboración de lo que en última instancia no es más que una fuente de energía, porque si no es para alimentar biodiesel, es para alimentar seres humanos, así que el agro también es una producción de energía, en realidad, bajo distintas maneras. Así que bueno, uno no puede sino decir, por este camino estamos yendo mejor. Y digo estamos yendo mejor, no porque a mí me haya asombrado demasiado, aunque por supuesto me alegró muchísimo y me resultó inesperado, sino porque conversando con varias compañeras y compañeros antes de esta charla, mientras trataba de inventar otros papeles para sustituir lo que se me habían quemado, descubrí que a muchos de los que se habían sorprendido favorablemente y todavía no podían creer lo que estaba sucediendo, yo les hacía una pregunta que era, che, ¿y vos creías que lo iban a hacer? Todos me contestaron que no. Todos me contestaron que no. Así que todos tenemos que empezar a entrar en la pospandemia, porque económicamente la pospandemia es para la Argentina, a mi modo de ver al menos, un espacio histórico tan lleno de peligros como de oportunidades. Se ha desatado finalmente la famosa crisis que se estaba de alguna manera macerando a nivel planetario desde el 2008. Vino el COVID-19, pegó donde tenía que pegar, la producción mundial se paralizó, se descubrió que el pobre viejito Carlos Marx tenía razón cuando decía que cualquier niño se da cuenta de que si la gente deja de producir, se acaba la economía y no hay ganancias. De golpe vino un bichito que dijo, no muchachos, es por acá. No todo el mundo está dispuesto a aceptar ese hecho elemental de que sin producción no hay compra ni venta, no hay mercado. Y que por lo tanto la producción es la base de cualquier análisis serio de la vida económica. Pero bueno, el virus, al operar activamente sobre el conjunto del planeta, un planeta integrado con cadenas de valor globales, golpeó en un punto, que fue Wuhan, que es una de las 4 hornallas de China, y después siguió y pasó por todo el planeta y todavía le quedan algunos lugares por recorrer, y ojalá que en África, y esto lo digo desde el fondo de mi corazón, y pienso en gente que conozco además, ojalá que en África no tenga el impacto que previsiblemente podría llegar a tener debido a las condiciones de los sistemas de salud de ese continente que ha sido recolonizado brutalmente en los últimos 20 o 30
40 años y recién ahora encuentra alguna forma de salida apoyándose indirectamente a algunos pocos países en la ayuda china. Digo, el virus lo que hizo fue mostrar que realmente ahora ya no existe más, de ninguna manera existe más una producción localizada, salvo que haya una voluntad de localizarla en algún lugar. Es decir, el capitalismo, que empezó con la primera globalización, la del siglo XVI, ahora ha globalizado la producción. No solamente ha incorporado a la maquinaria la lógica formal a través de los programas de control numérico, sino que además globalizó la producción misma. Este hecho, en realidad, marca un futuro mediano o largo plazo totalmente distinto del que nosotros estamos en este momento viviendo. A ver, voy a decir algo. Mis nietos lo van a vivir, yo ya no. Pero es otro mundo el que se nos viene encima, es otro mundo completamente distinto. Es un mundo donde o se planifica la producción a escala global, o el mundo se va a convertir en una pequeña isla de privilegiados y un gigantesco amasijo de muertos de hambre que van a estar sometidos a la guerra permanente, y curiosamente será el capitalismo el que haga realidad el mundo imaginario pintado por George Orwell en 1984. No en el año 1984, sino en el libro 1984. Bueno, ¿qué tiene la Argentina para hacer en todo esto? Bueno, no con esta magnitud, no con este impacto, porque la globalización existente, para mí la globalización, les aclaro, es el nombre en que se autopercibe el imperialismo. O sea, es como el gordo que se dice, no, yo soy entrado en carne. No, sos gordo, digamos, no sos la globalización. Siempre fuiste el imperialismo. Yo en ese sentido soy bastante clásico. La globalización o el imperialismo o el desarrollo del capitalismo comercial a nivel global en la década, en el siglo XVI, XVII, más en el XVII, era un circuito comercial. Ahora ya es un circuito productivo. El planeta entero está produciendo como una unidad. Entonces, la Argentina tiene ahora una oportunidad mucho mayor que cuando apareció la última crisis de semejante magnitud, que fue la del 30. La crisis del 30 nos agarró mal parados, lo derrocaron a Irigoyen, subió Uriburu, empezó la década infame. Esta crisis nos agarra mejor parados, porque se está terminando el cuatrienio abyecto de Mauricio Macri. Y todo lo que Macri representa, porque la verdad es que si uno se concentra en la figura individual de Macri, es muy poco lo que puede decir, porque es un ser minúsculo como ser humano. Pero todo el bloque de fuerzas que Mauricio Macri agrupó en torno suyo, es un bloque que tuvo suficiente energía como para pegar un golpe muy duro, a un proceso de recuperación y reconstrucción del país de los argentinos que había avanzado a gran profundidad. Bueno, está Amado, esto yo no lo digo porque sea Amado el que está al lado, pero quiero decirlo porque es un rasgo que marca la profundidad del proceso en la Argentina que no existió en ningún lado del mundo, que es el hecho que es el único país del mundo donde se dio vuelta el proceso de privatización de la seguridad social. El único. Hasta ahí habíamos llegado y después seguimos mucho más. Entonces, a ese proceso, un sujeto deleznable en realidad, pero digo, un virus, un pequeño virus que flotaba en el aire, llamado Mauricio Macri, logró coaligar una cantidad de fuerzas internas y externas, porque alguna vez vamos a tener que ver y resolver y zanjar la cuestión de la intervención de la Embajada de Estados Unidos en el lawfare de la Argentina, en la guerra judicial argentina, como ahora se está viendo ya en Brasil, que había agentes, no de la CIA, ya ni siquiera de la CIA, del Departamento de Justicia estadounidense en Curitiba en el momento en que se estaban fraguando los juicios contra el PT. Digo, bueno, nosotros peleamos contra la OTAN, los argentinos, en las elecciones del 2019 y ganamos. Entonces llegamos a la nueva instancia de crisis global, con todos sus peligros y todas sus posibilidades, nada menos que con un gobierno que no es el gobierno
de la oligarquía que derroca un gobierno popular, sino que es un gobierno de origen claramente nacional y popular que tiene que acomodarse en un Estado que, por supuesto, el régimen oligárquico no va a abandonar por las buenas. No lo van a abandonar por las buenas, porque ellos se sienten boers en Sudáfrica y todos nosotros somos los negros. Entonces va a haber que trabajar para sacarse a los boers. Su imaginario es el mundo de 1910 y ellos son los blancos, digamos. Lo demás, bueno, nos jodemos. Bueno, va a haber que seguir laburando en esto, pero es mejor eso que tener a los boers recién instalados, como le pasó a la Argentina en 1930. Ahora, en la década del 30, las fuerzas mismas de evolución del capitalismo argentino, incluso contra natura, contra la voluntad de los propios gobernantes, pero que no tuvieron más remedio que hacerlo, estas fuerzas trabajaron para lanzar el primer proceso importante de industrialización de la República Argentina, desde la destrucción de las industrias artesanales del interior en la segunda mitad o a principios del último tercio del siglo XIX. El primero, que fue el del famoso proceso de la sustitución de importaciones. Sobre ese proceso de sustitución de importaciones, que fue la consecuencia obligada, no de que, digamos, el régimen oligárquico quisiera promover la industria, sino que el Reino Unido no nos consideraba parte del Commonwealth, por lo tanto nos teníamos que arreglar solos. Fue un hijo no deseado de una crisis mundial. Sobre ese proceso se estableció un segundo proceso que, en general, yo acá seguramente hay varios economistas en este foro y no les va a parecer correcto, pero yo creo que el proceso que siguió a la sustitución de importaciones fue un nuevo proceso, fue un proceso de industrialización con programación central, que no es lo mismo, desde el año 45 en adelante, con el apoyo de los trabajadores, las Fuerzas Armadas, parte de la burocracia estatal, en fin, el peronismo va. Yo creo que ahí no había ya sustitución de importaciones, había otra cosa. No era un fenómeno no deseado la industrialización, sino que era un fenómeno buscado, y tratando de orientarlas a la industrialización pesada y mediana. Pero bueno, este es un tema secundario. Lo que importa es que la década del 30, aún a pesar de que la crisis nos agarró con un régimen oligárquico encima, nos permitió iniciar nuestra industrialización moderna. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Bueno, ¿qué pasa ahora? Ahora estamos en una situación diferente, entre otras cosas porque las cadenas de valor son globales, entonces no es tan simple, digamos, cerrarse en la medida que hoy en día hay una gigantesca cantidad de insumos industriales que nosotros no tenemos la posibilidad de inmediato de producir. No es que teníamos ya algunas plantas, como por ejemplo las plantas de fabricaciones militares, que no por casualidad fueron destrozadas en los 90 y después por el régimen del cuatrienio objeto, como lo llamo yo, de Macri, no por casualidad, sino que había una serie de digamos, productores industriales sobre los cuales se pudo basar el peronismo, producto de la sustitución de importaciones, para generar algún otro tipo de cosa. Había una especie de la famosa burguesía nacional, el pescado soluble de la historia argentina. Hoy en día sabemos que tenemos que pensar nuestro futuro de independencia nacional, de justicia social, de mercado, de independencia económica y financiera, a partir del hecho de que no hay manera real de salirse de las cadenas globales de valor. Lo que sí se puede hacer es desconectarse de aquellos sectores de las cadenas de valor que le impiden a la Argentina construir en su propio seno el capital que necesita para poder, aunque sea, recuperar su ciclo económico propio de un año a otro, sin necesidad de depender de un préstamo del exterior, en última instancia. Esa autosuficiencia básica, que es la que determina el punto de partida de la independencia económica de un país, bueno, vamos a tener que conseguirla en condiciones en las cuales la producción está globalizada. Y para cerrar el prólogo, porque yo sé que Amado va a decir cosas muchísimo más interesantes y muchas más, pero para cerrar el prólogo, el mundo se nos presenta entonces como una opción de hierro, a todos, a los 7.500 millones de habitantes, tanto en los países que estamos como la Argentina, como una moneda girando en el aire, como en los países imperialistas, cuyas burguesías van a intentar desesperadamente retornar al statu quo ante, desesperadamente, y se nota
en los procesos de degradación de la vida política de esos países y de aquellos gobiernos que buscan la sumisión permanente hacia esos países, caso Bolsonaro. Pero no solamente Bolsonaro, miren lo que es la política peruana desde mucho antes de Bolsonaro en Brasil. Ni hablar de Chile, ni hablar de Chile. La Argentina está entre aquellos países que tienen un gobierno de carácter nacional, popular, democrático, que busca, y que insiste permanentemente en ello, darle un lugar al pueblo argentino en el concierto mundial que no sea el de mero proveedor de sangre para el banco de sangre de los países imperialistas para que sigan sobreviviendo los grandes consorcios internacionales, por decirlo de grosso modo. Bueno, eso es una ventaja, porque resulta ser que mientras que en la década del 30 era muy difícil para la Argentina cambiar el rumbo global de su comercio exterior y de sus relaciones económicas internacionales, a ninguno de los que estamos acá se le escapa el hecho de que hay en este momento para la Argentina una oportunidad histórica, que es el hecho simple de que tenemos un posible socio comercial con el cual hay que manejarse con un cuidado extremo, pero cuya economía es complementaria con la nuestra, que es la China, y el mundo que gira en torno de la China. Yo enseño en la Universidad de Lanús, y me encanta enseñar en la Universidad de Lanús, porque la Universidad de Lanús es el primer lugar donde académicamente se ha establecido un centro de estudio de las relaciones entre Argentina y China. Yo creo que eso es muy importante. Yo no fui el autor de eso, ni el gestor, pero me encanta codearme con los tipos y la mina que están ahí laburando y pensando la futura relación de la Argentina con China, en sentido nacional. Porque es la primera vez, esto sería tema de otro encuentro, es la primera vez que nos encontramos ante una crisis mundial que va a sacudir las estructuras globales del imperialismo y de los países postimperialistas. Ustedes dirán, bueno, otra definición discutible, pero así los llamo yo y saben a qué les me refiero. Del imperialismo de los países postimperialistas, con una posibilidad de salir bien. Con una posibilidad de salir bien. No había dónde apoyarse en la Argentina en 1940 o 45, cuando tuvimos nuestra revolución nacional con el 17 de octubre, que fuimos los primeros en el mundo que lo hicimos después de la Segunda Guerra Mundial. Boludeces que nadie dice de la Argentina. Fue el primer país que buscó un gobierno de liberación nacional después de la Segunda Guerra Mundial. Después vinieron los demás. La Argentina de hoy está en otro camino, está en otra situación objetiva, pero tiene una gran ventaja. Entonces la pregunta es, si va a vencernos la oposición interna a nuestra voluntad de tener una vida digna, o vamos a vencer sobre esa oposición interna y vamos a decidir reorientar la estructura interna de la Argentina, por un lado a favor de los argentinos y por el otro lado hacia una integración a un mundo nuevo que se viene de un modo tan inexorable que el único tipo que se dio cuenta en Estados Unidos es la bestia de Trump. El único. Por eso Trump hizo la política que hizo.